Para introducirnos a este capítulo, Larson nos menciona cómo a partir del problema de la tangente se llegó a un punto crucial. El límite utilizado para definir la pendiente de la tangente se usa también para definir una de las dos operaciones fundamentales del cálculo, como lo es la derivada. Como vemos en nuestra definición en pantalla, la derivada en una función es el límite hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la función y el correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a cero. Como tal, una definición de la derivada de una función viene dada por la derivada de la función de x es igual al límite cuando x tiende a cero de la función x más delta de x menos f de x sobre delta de x, suponiendo que exista tal límite. Al inicio, obviamente, el procedimiento empleado para hallar derivadas mediante límites era tedioso, incluso para funciones sencillas. Afortunadamente se han creado reglas que facilitan mucho la tarea y permiten calcular derivadas sin usar directamente límites, como las que tenemos en pantalla. La primera y la más básica, la suma, aunque obviamos una de las más fáciles, en la que la derivada de una constante es cero si c, es decir, nuestra constante es un número real. Las otras derivadas que vemos en pantalla son reglas que nos ayudarán a realizar más fácilmente nuestros ejercicios. La derivada de la función de x más g de x es igual a la derivada independiente de x más la derivada independiente de g de x. Luego tenemos la regla del producto. Cuando una constante multiplica la f de x, su derivada es igual a la constante por la derivada de f de x. Del mismo modo, cuando f de x multiplica g de x, tenemos que la derivada de f de x por g de x más f de x por g derivada de x es igual a la derivada de f de x g de x. El siguiente es la regla del cociente, la cual vemos claramente ejemplificada en pantalla. Una de las reglas más importantes y que es importante que observemos porque se puede encontrar casi que durante todo nuestro desarrollo de ejercicios es la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que si y es igual a f de u, que es una función derivable de u, y u es igual a g de x, que es una función derivable de x, entonces y es igual a f g de x, que es función derivable de x, con dy sobre dx es igual a dy sobre du y du sobre dx, o equivalente que la derivada de la función g de x es igual a la derivada de g de x por g derivada de x. Por último, para terminar con estas reglas básicas de derivación, tenemos que si y es igual a u por x a la n, donde u es una función derivable de x y n es un número racional, entonces dy sobre dx es igual a n por u de x a la n menos 1 derivada de u sobre dx, o lo que es lo mismo, que la derivada de u a la n es igual a n por u a la n a la menos 1 por la derivada de u. Esta es nuestra regla general de las potencias que nos ayudará en el desarrollo de ejercicios básicos como los que veremos a continuación. En el ejercicio que vemos a continuación, vemos claramente desarrollado la regla de las potencias. Y en este ejercicio, que es mucho más avanzado, tenemos a la vez que desarrollar varios conceptos, como lo es la regla general de las potencias, la regla del cociente y tenemos varias sumas además. Es importante siempre memorizar estas reglas ya que serán aplicables a la mayoría de ejercicios. Sin embargo, hay reglas mucho más avanzadas, como lo son las reglas trigonométricas especificadas en pantalla, las reglas de funciones de arco, es decir, las inversas de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. En pantalla tenemos un ejemplo claro del uso de la regla del logaritmo más las reglas básicas que ya teníamos en la mente. Además, Larson nos incluye, tras ver unas reglas básicas de derivación, otro concepto, la derivación implícita. Larson nos dice que dada una ecuación que contiene a x y supuesto que y es una función derivable de x, se puede hallar de y de x como sigue.
Lo primero, derivar ambos lados de la ecuación respecto de x. Segundo, coleccionar todos los términos que contengan de y de x a la izquierda de la ecuación y todos los demás a la derecha. Factorizar de y de x en el lado izquierdo y despejar de y de x dividiendo ambos lados de la ecuación por el factor de la izquierda que no contiene de y de x. En pantalla tenemos dos claros ejemplos de la derivación implícita que nos será útil cuando no podamos derivar con respecto. Por último, y como la matemática siempre se aprende practicando y además observando, los invito a observar el canal que ven en pantalla. Es una muy buena solución para aprender más sobre las derivadas.